la condición larvaria de la política. No todo termina de desarrollarse. Es más, muchos de los procesos iniciales quedan dando vueltas sobre sí mismos en el comienzo mismo, larvario. No salen de esa condición, no logran superar esa condición y por lo tanto no llegan a ser. Ese no llegar a ser puede ser una condición conceptualmente ontológica, es decir, la no realización, no exactamente la nada, el no ser en ese sentido, sino no ser porque no llega a ser. Por ejemplo, en la historia moderna, sobre todo en la historia política moderna, hay situaciones y condiciones y formas larvarias que no llegan a prosperar. Inclusive podríamos decir no llegan a convertirse en enunciado y por lo tanto tampoco en discursos. Y por lo tanto terminan en una condición larvaria, es decir, llegan a actuar, a manifestarse, pero de una manera larvaria. Es decir, donde no se logra vislumbrar los horizontes y los objetivos, sino que dan vueltas sobre sí mismos. Podríamos decir en su propio rencor, en su propia pasión, tampoco lograda interpretar plenamente. Entonces, no hay, podríamos decir, acudiendo a la filosofía dialéctica, no hay conciencia, porque la conciencia no ha devenido, se ha quedado ahí, en el límite, en el umbral mismo, sin poder realizarse como conciencia. Entonces hay una especie de sorpresa sobre sí mismas, sobre esa condición larvaria que no llega a ser y por lo tanto no llega a enunciarse y cuyos actos terminan siendo dispersos, fragmentados, sin lograr armar el rompecabezas. Hay eso. Y más bien hay mucho de eso. Lo que se ha llegado a conocer por la historia política, el análisis político, es lo que se ha realizado como proyecto y terminan en ideologías y terminan en rebeliones que a veces devienen en revoluciones y lastimosamente son revoluciones traicionadas en la medida que se renuncia a la rebelión y se apuesta a restaurar el viejo estado derribado. Bueno, eso conocemos. Lo que no se ha tratado, no se ha analizado ni estudiado, son estas condiciones larvarias que aparecen mucho antes de toda revolución y mucho antes de toda rebelión. Aparecen en esa condición larvaria y cómo dejan de ser interesantes en el mediano y sobre todo en el largo plazo. No son estudiadas, pero hay que estudiarlas porque tienen cierta incidencia en el presente, en un presente que también no logra resolver en su espesor coyuntural, en la coyuntura de sus espesores, no logra resolver sus propias contradicciones inherentes y por lo tanto es un presente que también da vuelta sobre sí mismo. Entonces no hay realización. Entonces podemos decir, inclusive taxativamente, que estos actos de estas condiciones larvarias no llegan a ser rebelión, porque para ser rebelión tienen que rebelarse, es decir, tienen que tener la voluntad de rebelarse, tienen que tener la pasión de la rebeldía y por lo tanto tienen que adquirir no solamente un perfil rebelde, sino una enunciación rebelde. Es decir, la rebelión es crítica. Aquí no hay crítica. Aquí lo que hay es, como hemos dicho, rencor. Y ese rencor termina dando vueltas sobre sí mismo y usa discursos fragmentarios que están a la mano,
pero que no logran interpretar lo que se quiere porque no se sabe lo que se quiere. Ese es el tema importante. Entonces, lo que se quede en su condición larvaria ya es un fracaso en sí mismo. Y por lo tanto, aquí no hay una proyección, pero hay que estudiarlas porque inciden en la realidad porque generan interpretaciones equivocadas. Por ejemplo, de los analistas políticos que creen que hay algo o interpretan lo que ocurre en la condición larvaria como si ya se hubiera realizado. Es decir, interpretan a partir de ideologías ya conocidas. Y cuando hacen eso, sencillamente lo que hacen es una deducción. Es decir, y esa deducción, obviamente, en la medida que no entiende la condición larvaria, tiene demasiados errores. Entonces, el análisis no llega a vislumbrar algo, no llega a analizar, porque el análisis es eso, es decir, descomponer algo en sus distintas composiciones y ver cómo funciona. Y por lo tanto, por lo menos lanzar hipótesis del funcionamiento de esa composición, pero aquí no hay nada de eso, porque en realidad se atribuye a la condición larvaria lo que no es. Y hay que estudiar la condición larvaria porque es proliferante, en un presente es proliferante. Es decir, hay muchas situaciones, muchas actitudes que no llegan a ser rebelión, no llegan a enunciarse, no llegan a ser política. Hay una condición larvaria de la política, teniendo en cuenta que la política está muy ligada a la democracia, es el ejercicio de la democracia, y si hablamos de política en pleno sentido, tenemos que hablar de democracia en pleno sentido, y la democracia en pleno sentido es el autogobierno. Pero la democracia restringida también nos lleva a una política restringida que Rancière ya ha llamado policía, es decir, el orden. Y por lo tanto, en todo caso, en el caso restringido o en el caso ampliado, digamos, estamos hablando de política y democracia. Pero en el caso larvario, en la condición larvaria, no hay política porque no se realiza, ni en uno ni en otro sentido. No persigue la democracia en el sentido que puede enunciar un proyecto, digamos, democrático reformista. Tampoco es democracia en el sentido radical pleno de la palabra como autogobierno. Sencillamente no se sabe lo que quiere y solo hace exaltación de acciones que quiere mostrarlas como si fueran de coraje, como si fueran sustitutas de una ausencia de enunciados y una ausencia de conciencia. Es decir, cuanto más destrucción se haga de cualquier cosa, por poco que se destruya, en la medida que se exprese y se manifieste el rencor y salga afuera, ¿no? Y en esa medida quieren mostrar de que hay algo y por lo tanto ese algo se sustituye o a una rebelión, sustituye a una revolución, se sustituye a una liberación, pero no puede sustituir porque es una condición larvaria que no sabe a dónde va. Ese es el tema, pero hay mucho de eso y parece que se ha ampliado el panorama de lo larvario en la modernidad tardía cuando ya se conoce el ciclo de las revoluciones que terminan instaurando estados policiales. Y cuando ya se conoce la decadencia del Estado liberal que termina encubriendo una suerte de estado de excepción permanente, solo que mediante el manejo jurídico de sus instituciones. Es decir, por un lado y por otro, hay un fracaso, pues, de la democracia restringida, ya en su versión de Estado policial o totalitario, o ya en la versión de un liberalismo decadente, pero que trata de encubrir su propia decadencia a través de discursos, del manejo mediático, del espectáculo y sobre todo del discurso jurídico, que pretende no solamente legitimar su orden, es decir, su dominación, sino pretenden aparentar ser además histórico-político, lo que no puede ser, porque lo histórico-político en realidad es movilización. Entonces aquí lo que importa precisamente es de que ante este fracaso de la modernidad lo que está proliferando en el mundo es
la bronca, podemos decir, sin enunciación, y por lo tanto la condición larvaria de la política. Entonces, es importante tener en cuenta esto, estudiar sus singularidades, las formas como aparece y se queda la condición larvaria, sobre todo porque se requiere una crítica a esa condición larvaria, porque se requiere, si hay algo de potencia ahí, oculta, inhibida, ¿no ve? Amarrada, es importante desanudar los nudos, desamarrar, liberar esa potencia para que se pueda pues vivir un devenir conciencia, un devenir rebeldía, un devenir revolución permanente que no acabe nunca, porque una revolución que no acaba es una revolución que no renuncia a la rebelión y a la crítica y a la autocrítica, y por lo tanto va avanzando de horizonte en horizonte, y de la revolución social se pasa a la revolución política, y de la revolución política y social se pasa a una revolución ecológica. Entonces es importante, pues, hacer una crítica de las condiciones larvarias, y eso parece que está ocurriendo en sus distintas, proliferantes singularidades en el mundo de hoy. Es decir, rebeliones que no llegan a ser tales y que quedan a mitad del camino sin lograr expresarse. Y es indispensable precisamente llegar a analizar estas condiciones larvarias de la política para precisamente criticar, mostrar sus límites y romper los límites, porque lo que nos interesa no es tanto aquellos que pretenden sustituir lo que no hay por lo poco que hay, es los analistas políticos, o aquellos que pretenden sustituir por flojera, ¿no? Por cansancio, por oportunismo, y expresan cualquier cosa, cualquier discurso fragmentario y barroco, y quieren mostrarlo como si ese discurso fuera un discurso de liberación, cuando no lo es. Sencillamente es un discurso que termina afianzando las formas de dominación heredadas, coloniales, capitalistas, patriarcales, y por lo tanto merecen pues una crítica, porque esas condiciones larvarias terminan reforzando el orden mundial de las dominaciones, los estados-nación que ya están en decadencia y en plena clausura y en plena crisis múltiple, y terminan precisamente ampliando la agonía del sistema mundo capitalista, pero también la agonía del sistema mundo político, que es el orden mundial, y terminan ampliando la agonía de un sistema mundo cultural, que es el de la banalidad. Y como la condición larvaria solo llega a la banalidad del balbuceo, entonces terminan reforzando estos sistemas mundos que terminan pseudo legitimando el orden en un espectáculo mediático. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a iniciar una crítica a la condición larvaria de la política.